Buenos días a todos, bienvenidos al FabTech de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, correspondiente a este mes de abril. Recordar que es un encuentro mensual del Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros para dar a conocer, compartir y generar un diálogo sobre temas de actualidad jurídico-financieros. Bien, hoy nos reúne un tema efectivamente jurídico y financiero. Vamos a hablar sobre la posible nulidad de determinados avales de los préstamos COVID del ICO, y para ello tenemos la suerte de contar con Antonio García Cortés, socio del área procesal y de arbitraje de Alenta Abogados y alumni de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas. Y bueno, pues agradecer a Alenta la posibilidad de realizar este FabTech con todos los socios, empresarios y directivos vinculados a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y también bueno, pues el expertise que aporta el equipo de Alenta, en este caso Antonio García. Destacar que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, cursó el máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en 2013, es experto en Derecho Concursal y miembro de la Comisión del Colegio de Abogados de Valencia. Y después de un periodo de 2 años de preparación de las oposiciones del Cuerpo de Registradores, se inició en la abogacía por cuenta propia en 1995. Desde entonces su carrera, como él indica, ha estado enfocada en el área procesal, en resolución de asuntos de índole civil, mercantil, penal, dentro del ámbito empresarial, interviniendo en procedimientos derivados de contratación, acciones de responsabilidad contractual y extracontractual, conflictos societarios, litigación bancaria y seguros, procedimientos preconcursales y concursos de acreedores. Conviene contextualizar los avales COVID del ICO. Recordemos 2020, un año tremendo con la pandemia en el que todo se paralizó, el consumo, la inversión. Tuvimos 3 meses de confinamiento en los que había serias preocupaciones por el bienestar y por la salud de las personas, pero además también una seria preocupación por esa paralización de la actividad económica. En ese contexto, desde el ICO, de una forma muy rápida, con un dinamismo tremendo, en contra de lo que se suele decir del sector público, que se suele decir que va más lento, que es un sector que trabaja a un ritmo inferior al sector privado. Lo cierto es que el ICO, bueno, pues realiza una actividad precursora con esa concesión de avales a numerosas empresas, el tema de los ERTES y bueno, pues gracias a ello la actividad en la economía española se pudo mantener y la caída de los indicadores macroeconómicos no fue tan profunda como se debería haber esperado. Sí que es cierto que dentro del volumen de avales cualitativamente hay avales y hay avales del ICO, ¿no? Y entonces, bueno, precisamente en este contexto, Antonio García y el equipo de Alenta, como destacaba al principio, han tenido la amabilidad de coordinar y dirigir este FabTech, que seguro que es interesantísimo. Agradecimiento y ahora mismo el micrófono para Antonio García. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, gracias Isabel por la presentación y vamos a agradecer también a la Fundación la oportunidad que nos da a nuestro despacho de hablar de un tema como has comentado, tan interesante como son los préstamos ICO en una época, efectivamente, una época de gran preocupación por parte de empresarios, por parte de particulares y por parte también de, cómo no decirlo, también de nuestros despachos. Pues bien, en primer lugar, espero que hacer esta charla amena y más que nada porque estamos ya a final de semana y todos estamos también en un modo, digamos, más ya cara a fin de semana. Y sobre todo lo que queremos es que nos haga reflexionar este tema, porque ya adelanto que no es un tema que haya una resolución, digamos, unitaria por parte de los tribunales y, bueno,
pues a raíz con estas líneas lo que vamos a comentar quizá nos haga reflexionar a todos de qué oportunidades o qué opciones se nos presentan o se presentan más bien a los avalistas para atacar este tipo de productos o no atacarlos. La ponencia, ya empezando con ella, va a tratar, pues bueno, en un breve índice pongo 4 puntos principales sobre los que hablaremos. En primer lugar, pues hablaremos un poco de la normativa aplicable de los préstamos ICO, porque es importante para luego ver la problemática que surgió con posterioridad. En segundo lugar, nos preguntaremos si realmente hubo o no mala praxis bancaria en la comercialización de estos préstamos ICO, y una vez tengamos, digamos, estas variables, veremos las opciones judiciales que se pueden abrir a los avalistas o que se están abriendo hoy en día a los avalistas para poder atacar o no este tipo de productos. Analizaremos muy brevemente las respuestas de los tribunales y concluiremos con una serie de conclusiones y recomendaciones para, como hemos dicho, hacernos reflexionar sobre realmente estos productos. Empezando por el primer punto de la ponencia, en primer lugar, tenemos que nos tenemos que trasladar, volver al 2020 y ver cuál era realmente la normativa aplicable que se dio para los préstamos ICOs. Y todo empieza, y todos lo sabemos y recordaremos, la comparecencia del presidente del Gobierno el 14 de marzo, en la que se dicta el primer Real Decreto Ley 463 de 2020, en el que se declara el estado de alarma. Se declara el estado de alarma y el Estado ya nos anuncia con urgencia una serie de medidas públicas para paliar los efectos económicos de la pandemia. Entre ellos está la línea de avales del Estado para autónomos y empresarios. Posteriormente, apenas 3 días más tarde, bueno, ya sabemos que hubo un bombardeo de reales decretos durante esos días, pero uno de los que se dio, el Real Decreto Ley de 8 de 2020, 17 de marzo, a través del artículo 29, estableció la aprobación de una línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Literalmente, este artículo 29 decía que el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital otorgaría avales para la financiación concedida por entidades créditos para atender las necesidades de liquidez de la empresa. Y se establecía que se podrían conceder avales por un importe máximo de hasta 100.000 millones de euros. Las condiciones y los requisitos se establecerían por un acuerdo del Consejo de Ministros, ¿vale? Un acuerdo del Consejo de Ministros que 2 días más tarde, o bueno, 7 días más tarde, el 24 de marzo, se hizo público este acuerdo del Consejo de Ministros que, como decía el anterior Real Decreto, iba a regular las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir. ¿Y cuáles son esos requisitos que tenían este tipo de aval público establecido por el Estado, o más bien gestionado por el ICO y concedido por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital? En primer lugar, lo que todos, bueno, luego hemos sabido, o los que han firmado los avales sabían, el porcentaje máximo del aval. En el caso de pymes y autónomos, el aval ascendería como máximo al 80% de la operación. Esa era una premisa, principal. El Estado garantizaría hasta el 80% de los préstamos que concedían las entidades financieras. La finalidad, muy importante, solamente se podían dar estos préstamos para atender necesidades de liquidez, es decir, gestión de facturas, pago de nóminas y proveedores, y el plazo del vencimiento del aval sería de 5 años. Normalmente era un año de carencia más 4 de amortización. Bien, es verdad que luego hubo un convenio entre el ICO y las entidades financieras, que precisamente por lo que hablábamos, que solamente se podían atender necesidades de liquidez, que en este convenio se decía expresamente que la entidad financiera se comprometía a no refinanciar ni reestructurar operaciones que tenía suscritas con los autónomos, ¿vale? Estos préstamos se podían utilizar para atender estas necesidades
de liquidez. Aunque no lo expreso aquí en la diapositiva, sí que es cierto que hubo una resolución de 10 de abril del 2020 de la Secretaría de Estado de la Economía que establecía como obligación para las entidades financieras las mejores usos y mejores prácticas y diciendo que no podrían comercializar otros productos con ocasión de la concesión de préstamos cubiertos por este aval público, ni además condicionar su concesión a la contratación por parte del cliente de otros productos. Luego veremos, esto hacemos relación a lo que se llama en términos bancarios la venta cruzada. Es decir, no me puedes dar un préstamo ICO y venderme a su vez un seguro de vida o concederme otro tipo de producto que vendía la entidad financiera. Y por último tenemos el Real Decreto 34/2020 de 17 de noviembre que se prolonga como por desgracia el COVID se alargó más de lo que creíamos todos que íbamos a estar encerrados, pues se prolongó el plazo de carencia, es decir, un año más, hasta 24 meses, y en vez de 5 años se alargó hasta 8 años. Pues bien, esta es la problemática que teníamos con los préstamos COVID. Y ahora nos preguntamos, viendo la normativa aplicable, ¿cuál era la problemática que surgió? Pues realmente la problemática surge porque esta línea de ICO-avales COVID-19 se vende como, entre comillas, un producto estrella del banco durante los primeros meses de la época COVID. Pero no olvidemos que el banco es prestamista, es comercializador y es asesor. Une esa triple condición. Y siendo avalista del Estado. Hay una orden de comercialización con prioridad frente a otros productos bancarios. ¿Pero por qué? Pues es muy evidente. Un préstamo de 5 años que tiene un año de carencia con un interés de un 1,5%, que además no tiene comisión de apertura, vamos, en una época en que todas las empresas, los empresarios y los autónomos estaban cerrados, pues bueno, era un producto que se vendía solo. Y además, lo más importante, estos productos se promovían de una manera brutal a través de 3 medios diferentes. El propio gobierno, los medios de comunicación público y anuncios de las propias entidades financieras. Y esto es muy importante por lo que posteriormente vamos a desarrollar, porque es la publicidad que se le estaba dando a este tipo de préstamos. Pues bien, podéis entrar hoy en día en la página web de la Moncloa porque está colgada la comparecencia del presidente de gobierno de 17 de marzo de 2020. No solamente está colgada, se puede escuchar, sino que se puede transcribir y que voy a leer textualmente unos párrafos para que veáis cómo se promocionaba este tipo de préstamos o cómo el gobierno promocionaba este tipo de préstamos. El presidente del gobierno dijo que este conjunto de medidas está destinada a enviar a nuestras empresas un mensaje rotundo. El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo. No vamos a permitir que los problemas de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia. Las empresas solventes necesitan liquidez y vamos a garantizárselas durante esta crisis. Por eso hemos aprobado una línea de avales y garantías públicas por valor de hasta 100.000 millones de euros. Y terminaba diciendo, el Estado será garante de estas operaciones. Es decir, dejaba claro el mensaje que el Estado garantizaría este tipo de préstamos. Además, posteriormente, en medios de comunicación público, como puede ser el radio, lo podéis encontrar en páginas web, la noticia de Radio Televisión Española el 8 de abril del 2020. El propio presidente del Instituto de Crédito Oficial, el señor García de Quevedo, decía que los bancos debían de trasladar a autónomos y empresas la ventaja de tener el aval del Estado. Es decir, que los bancos debían informar a estas empresas que sus préstamos tendrían el aval del Estado. Posteriormente veremos que en realidad quien lo tenía el aval era el banco, no los autónomos y empresarios. Pero bueno, esto lo veremos con posterioridad. Y el anuncio de las propias entidades financieras. Yo he encontrado una noticia de Cajamar de 20 de marzo del 2020 en que decían
Las empresas y autónomos podrán solicitar un préstamo como máximo de 500.000 euros con plazos de 1 a 4 años y 1 de carencia, con el fin de que puedan seguir pagando nóminas, impuestos y proveedores. Y esta línea, volvían a recalcar, cuenta con la garantía del ICO del 80% de la financiación. Y este es el mensaje que se daba de este tipo de préstamos. Entonces nos preguntamos, si los préstamos tenían la garantía del Estado, ¿por qué las entidades financieras entonces exigían a los avalistas una fianza solidaria del 100%? Porque ante estos mensajes que se publicitaban en los medios de comunicación, ¿qué entendieron los avalistas? Pues que una vez he conseguido el aval público, pues el mío se limitaba al 20%. Me estaban diciendo por H por B que el Estado me garantizaba el 80% del préstamo. Entonces, el problema surge, o la problemática surge, ¿qué ha sucedido? Pues, por desgracia, como la situación económica se ha alargado en el tiempo, bueno, ha estado la crisis de Ucrania, estos días, la crisis, por ejemplo, de Israel, de Irán, o sea, las empresas están pasando un momento de incertidumbre. Entonces, su situación económica no es muy bollante que digamos, y ante el impago del préstamo, los bancos están empezando a reclamar el 100% del préstamo al deudor y a los avalistas, nunca al Estado, siendo también avalistas del 80% de esos préstamos. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿hubo una mala praxis en la comercialización de estos préstamos ICO COVID-19? Pues bien, tenemos que tener en cuenta, hay unos antecedentes claros. La situación excepcional de pandemia en la que nos encontrábamos, una situación que nadie habíamos vivido antes. La población estaba confinada, las empresas estaban cerradas, los empresarios, los autónomos, estaban desesperados por qué iba a pasar con sus empresas, qué iba a pasar con su deuda bancaria. Contactaban con las oficinas por teléfono, por correo electrónico, por WhatsApp. No podían ir físicamente a las oficinas diciendo, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Y los bancos qué hacían? Pues asesoraban y recomendaban. Ofrecían efectivamente estas pólizas ICO para renovar las líneas de crédito. Y en la mayoría de casos se transmitía un mensaje de tranquilidad, tal como decía el próximo presidente del ICO que acabamos de ver. Tranquilos, el Estado avala el 80% del préstamo en cualquier caso. Y además, este préstamo, así se establecían las condiciones especiales de este tipo de pólizas, quedaba suspenso hasta que el ICO validara el aval personal del administrador. Es decir, el ICO no movía un dedo hasta que ese aval personal estuviera establecido. Y se remitían a la información que se publicitaba en las páginas del web de los bancos, que, por cierto, en muchos casos hoy está desaparecida. Es decir, no entregaban un folleto precontractual de información del préstamo, de condiciones, sino que se remitían a esta información que se publicitaba en las páginas web de los bancos. En muchos casos, yo no digo que en todos, sí que se establecía esa venta de otros productos, venta cruzada, se aprovechaba que te doy un préstamo al 1,5% para venderte otro tipo de seguros. Y además, recordemos que al no podernos desplazar a las oficinas, este tipo de pólizas se solían firmar de forma remota. Además, en muchos casos no incluyendo los anexos con especificaciones del aval personal. Y, por lo tanto, en este caso nos preguntamos, ¿puede haber habido un abuso de confianza, asesoramiento desleal? Pues bueno, por lo menos nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque este tipo de productos no se ofrecían al primero que entraba por la puerta, sino que se ofrecía a clientes vinculados con el banco. El banco ya tenía información económica suficiente de estos clientes y lo que hacía es redactar estos contratos en masa, es decir, unilateralmente por el banco. ¿Cuál era la capacidad de negociación que tenían los empresarios o los autónomos de este tipo de préstamos? Pues prácticamente nula, salvo el préstamo, incluido el aval. Lo demás, si habéis podido ver un préstamo ICO, que la mayoría de empresas de este país lo firmaron, o autónomos, todas las cláusulas son cláusulas de adhesión.
Es decir, salvo las particulares del préstamo y tipo de interés, además, que coincidían casi todas, en todas no había capacidad de negociación alguna. Por lo tanto, tenemos que hay una falta de información precontractual y contractual fundamentalmente respecto, primero, las características de los préstamos, porque, como decimos, ni se informaba de las condiciones generales, de las particulares, de las especiales, tampoco del funcionamiento de la garantía personal prestada, porque el préstamo de los avalistas era solidario con el ICO, era mancomunado, es decir, primero respondía el aval del ICO ante el impago del deudor principal o primero respondía el de los avalistas solidarios. No se nos explicaba. Tampoco se explicaba cuáles eran los riesgos para el patrimonio personal del avalista en caso de impago del préstamo. Si el aval conllevaba la renuncia a el aval normalmente en las condiciones especiales o generales ponía que renunciaba a los beneficios de orden, exclusión y división. Estos beneficios son un derecho para los fiadores, que en el caso de orden significa que primero debes de guardar un orden y si impaga primero debes de ir contra el deudor principal y si éste impaga, irás contra el fiador. El de la exclusión es lo mismo, parecido. En primer lugar, tienes que ir a por los bienes del deudor principal y solo cuando se hayan ejecutado estos bienes, entonces vas a por el del fiador. Y el de división significa que en el caso de haber varios fiadores, pues solamente se reclama cada uno por su porcentaje. ¿Por qué se obligaba a los avalistas a renunciar a este tipo de beneficios si además ya estaba el aval del ICO por el 80%? Tampoco se informaba qué sucedía si el ICO no concedía el aval. Y la realidad era muy clara, pues que había una garantía solidaria del 100% por la empresa. Entendemos que el único beneficiario de este tipo de avales al final era la entidad financiera que tenía un doble aval. Tenía el aval de los fiadores y a su vez tenía el aval del ICO. Es decir, tenía un doble aval cuando no era necesario que los avalistas prestaran esta fianza teniendo la garantía del Estado. Y por último, el aval del ICO. Tiene rango lo que se llama pari passu. ¿Qué quiere decir esto? Que el ICO compartía riesgo con la entidad financiera. Es decir, las pérdidas que se derivaran de estas operaciones se soportarían por partes iguales de manera proporcional. Es decir, que tanto el ICO como el banco jugaban con las mismas garantías y eran los únicos beneficiarios de este tipo de operaciones. Por lo tanto, ante esta situación o digamos estos antecedentes, ¿cuáles son las opciones judiciales que podrían tener los avalistas? Porque, claro, ante el impago de estos préstamos no están reclamando al Estado, sino que reclaman al deudor principal y sus avalistas. Normalmente extrajudicialmente, al primero mediante cartas y saquí, en cuanto los avalistas se dan cuenta de su situación, que me están reclamando el 100% del préstamo. Bueno, pues ante esto tenemos dos situaciones claras. La de los avalistas, la mayor parte de los casos, que suelen ser avales de sus empresas, los socios y accionistas de las mismas, que tienen la condición de no consumidores, y excepcionalmente tenemos el caso de los avalistas consumidores. Realmente es una situación bastante excepcional, pero puede haber habido préstamos que hayan firmado familiares digamos, de los empresarios, incluso amigos, que tendrían la protección de la Ley General de los Consumidores y Usuarios. En primer lugar, en cuanto a los avalistas no consumidores, la acción principal que tienen y la que se está planteando entre los tribunales es la acción de nulidad por error vicio del consentimiento que, en la normativa aplicable se basa en los artículos 1265 y siguientes del Código Civil, que establecen que el 1265 es nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Pero para que este error invadida el consentimiento debe de recaer sobre la sustancia de la cosa que fuera objeto del contrato. Es decir, esto ya está muy barajado en la jurisprudencia, estableciendo que ese error debe ser esencial y excusable. Esto lo hemos visto millones de veces con la comercialización de los productos financieros complejos como los swaps, y hay una doctrina
abundante de este tema. Es decir, que el error debe de ser esencial. Como hemos dicho, que recaiga sobre las condiciones esenciales del contrato y además excusable. Es decir, que viendo el perfil del avalista no haya podido ser evitado empleando la diligencia exigida. Entonces, yéndonos al caso del préstamo COVID, ¿qué pasó? Pues que el avalista realmente no era consciente, por esa falta de información, de las implicaciones que contenían las cláusulas del aval ICO. Y era esencial porque recaía sobre las condiciones esenciales del aval, ya que el avalista, de haber conocido esas condiciones, es decir, de haber conocido que realmente avalaba el 100% y no el 20%, porque el 80% lo avalaba el ICO, pues no lo había firmado. Y es excusable porque no pudo ser evitado con una diligencia media del avalista en la mayoría de los casos. Es decir, esta es la acción principal y la que se está planteando ante los tribunales. Pero tenemos también otra acción quizá más subsidiaria, que sería la acción de nulidad por la falta de transparencia en las condiciones generales de garantía personal solidaria. Esta está basada en la Ley de 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación, que esta ley establece unos requisitos principales para que las cláusulas generales, como pueda ser la del aval en los préstamos ICOs, debe ajustarse, es decir, debe de cumplir los requisitos de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Y además no quedarán incorporadas al contrato, conforme dispone el artículo 7 de esta ley, las que el adherente no haya tenido oportunidad de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato, y además las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. ¿Y qué sanción tiene en caso de que las condiciones generales no queden o demostremos que no quedan incorporadas? Pues que serán nulas de pleno derecho las condiciones que contradigan lo dispuesto en esta ley. En el caso de préstamos ICO, esta acción tiene un poco relación con la anterior, pues entendemos que podrían entenderse por no incorporadas las condiciones generales de la garantía personal por la falta de transparencia, precisamente por la falta de información, porque rompe el equilibrio entre los contratantes. Es decir, estás diciendo que garantizo el 100% cuando se me decía o se informaba por otro lado que era el 20% lo que estaba avalando, no pasa el control de inclusión y además son impuestas sin negociación en un contrato de adhesión. La mayoría de veces a los propios avalistas no se les informaba de estas condiciones. Por ejemplo, por lo que hemos visto, se impone ahora la renuncia a los beneficios de orden, exclusión y división. Y en el caso de los avalistas consumidores, ¿qué tenemos? Pues tenemos otra opción más. Claro, una acción de nulidad de la cláusula aval por abusiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y siguientes del texto refundido de la Ley General de Derechos de Consumidores y Usuarios. Esta ya os avanzo que no es la situación más frecuente, solo en los casos que el avalista del préstamo ICO tenga la consideración de consumidor usuario porque avala el préstamo con un propósito ajeno a su actividad comercial, profesión o oficio. Es decir, no era lo habitual que avalistas consumidores avalen este tipo de préstamos. Esto se regula, podríamos plantear esta acción de nulidad basándonos en los artículos 80 y siguientes de este texto refundido, que habla precisamente de las cláusulas no negociadas individualmente y en la que se establece el artículo 80 que estas cláusulas no negociadas individualmente deben cumplir una serie de requisitos, como son también la concreción, la claridad, la sencillez y la buena fe y el justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Se define en el artículo 82, como veis ahí, lo que es una cláusula abusiva, aquellas que no han sido negociadas individualmente y además aquellas prácticas no consentidas que en contra de las exigencias de la buena fe y en perjuicio del consumidor usuario presentan un desequilibrio importante de derechos y obligaciones de las partes, y la sanción es la misma que las condiciones generales de la contratación, la nulidad de pleno derecho. Caso de préstamos COVID, ¿qué sucedió? Pues que, según lo dispuesto en estos artículos 80 y siguientes de este texto refundido, la cláusula del aval personal del ICO resultó abusiva. ¿Por qué? Porque el avalista no pudo conocer
o no se le dio a conocer que estaba garantizando el 100% del préstamo de la deuda personalmente, porque de haberlo conocido, además, no habría aceptado avalar el 100% de la deuda. Y se produce ese desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes porque contiene estipulaciones que van en contra de las exigencias de la buena fe, por deficiente información de la entidad bancaria. Esta es la acción, ya os digo que esta es una acción que yo entiendo que sería bastante residual, porque yo personalmente no he visto aún ningún avalista que pueda tener esa condición de consumidor, pero me consta que otros compañeros sí que han visto este tipo de préstamos que lo avala, por ejemplo, un familiar o un amigo de los empresarios. Y vamos a la respuesta, que están teniendo los tribunales, respuesta que ya os digo que son muy recientes y advirtiendo que no existe un cuerpo de precedentes que está consolidado. Os reseño en primer lugar la sentencia más conocida, la que ha sido dictada recientemente, fecha 2 de octubre del 2023, por el Juzgado de Primera Instancia número 29 de Barcelona. Ahí tenéis la referencia a ECLI por si la queréis buscar en la base de datos de CENDOG. En este caso, ya os adelanto que es una sentencia a favor del avalista por una demanda por la acción principal que hemos visto, por la de error vicio del consentimiento, y pide como motivo principal la nulidad del contrato de fianza y subsidiariamente pide la reducción de la responsabilidad del fiador al 20% del capital concedido. ¿Por qué al 20%? Porque, como sabemos, el ICO avalaba el 80% restante. Por lo tanto, si yo realmente conocía o me informaban de que el ICO avalaba ese 80%, por lo tanto, yo solamente respondería de ese 20%. Es decir, tenían esa creencia errónea de lo que contrataban. ¿Qué está contestando o qué alegan los bancos? Pues bueno, los bancos están yendo prácticamente a la literalidad del contrato. Oiga, lo que pone aquí es lo que usted firmó. No estamos ante empresarios, no estamos ante consumidores, estamos ante empresarios en muchas ocasiones asesorados por letrados. El banco, oiga, le informó de su contenido y del alcance de aval. No me puede decir ahora que no entendió lo que ponía en el contrato. Y aparte, que el afianzamiento de la póliza es solidario por defecto. Es decir, cualquier contrato de préstamo que lleva un aval, pues sabemos que es solidario. Si no paga el deudor principal, pagará usted. Y además, dice que no procede la petición subsidiaria, es decir, esa reducción de responsabilidad, porque no puede decir que usted entiende las cláusulas del préstamo, pero no entiende las del aval. Pues bien, la jueza del juzgado número 29 de Barcelona descarta la acción principal, pero bueno, por un hecho de prueba, porque parece ser que existe un correo electrónico en que el avalista reconoce esa responsabilidad del 20% del aval, pero estima la subsidiaria. Y estima la subsidiaria con el argumento contrario a lo que decía el banco, de que sí que es posible analizar la fianza, porque la fianza es una prestación accesoria del préstamo. Es decir, que yo puedo valorar lo que pone el préstamo, pero independientemente puedo valorar lo que pone la fianza. Y por lo tanto sí que cabe esa responsabilidad, digamos, o reducción de responsabilidad de los fiadores. En esta sentencia nos recuerda la doctrina del error vicio que debe cumplir los requisitos de esencial y excusable y establece que se da ese error vicio porque los bancos publicitaban precisamente que el Estado podía asumir hasta el 80% de la fianza. Y además dice que es excusable porque valora el perfil del avalista. Este avalista, en la prueba que se pide, que es la del interrogatorio del actor, declara que tenía la certeza de que el contrato especial por COVID solo garantizaba el 20%. Y además que no lo hubiera firmado si la garantía hubiera sido del 100%. También se acredita que nunca antes había firmado una fianza y que además no se le entregó la documentación de la fianza previa a la firma. Por lo tanto, como veremos, hay que analizar caso por caso, porque en este caso parece ser que efectivamente
podía darse ese error. Además, por la prueba documental, la propia jueza dice, oiga, es que en el anexo de la póliza se está haciendo referencia al ICO, el aval del ICO. Por lo tanto, si se entendía que este aval sí que garantizaba el 80%, es justo que al avalista solamente se le pueda exigir este 20%. Pero sí que os digo que remarca también las dudas de hecho que tiene la jueza, aunque sí que confirma ese error en el porcentaje de la fianza que se asume. Ese error por la representación mental que se está haciendo al administrador, que además, recalca, no tiene que coincidir con la representación mental que se hacía a los administradores. Es decir, el administrador o el firmante del préstamo puede entender lo que dice el préstamo, pero no el avalista si es diferente, ¿vale? Y por lo tanto, el fallo, como decimos, al final reduce la responsabilidad de los fiadores en un 20% del importe total del capital concedido. Esta sentencia, por supuesto, ha sido apelada por los bancos, por el banco, y bueno, pues en segunda instancia veremos cuál es su resolución. Pero también existen sentencias a favor de la banca. Esta sentencia, en su literalidad, no la he podido encontrar en CENDOG, pero sí que he visto extractos de la misma. Y es la sentencia número 451-23 de 22 de noviembre a favor de la banca del juzgado de primera instancia número 2 de Lleida, en la que es un caso parecido al anterior, pero con una resolución totalmente contraria. Es decir, aquí estamos hablando de una demanda de una empresa, de los avalistas, de unos préstamos ICOs concedidos o suscritos, concretamente 2 en abril y junio de 2020, en que a los demandantes avalistas tienen la condición de no consumidores, porque son además socios y administradores de la sociedad, y se plantea la demanda por error vicio del consentimiento. ¿Y qué fundamenta la sentencia? Pues un poco coge los argumentos del banco. Dice, oiga, los avalistas garantizan el 100% del crédito, es un aval solidario, y el del ICO solo garantiza al banco en caso de impago de los avalistas. Es decir, esto lo saben porque luego la letra pequeña de la orden del Consejo de Ministros efectivamente así lo ponía. Es decir, que es un aval subsidiario del ICO. Primero vaya usted a reclamar a los avalistas y después yo le abonaré a usted, a la entidad financiera, el 80%, es lo que decía el ICO. Luego, el tercer motivo por la que desestima la demanda es por la falta de prueba del error invalidante. Pues seguramente por la falta de información, no han podido acreditar la falta de información precontractual, por el perfil también posiblemente del avalista. Bueno, como no la he podido examinar esta sentencia en todo su contexto, no puedo pronunciarme más sobre ello. Y por último, establece que los avales de los socios pues, no tienen consideración de su fianza respecto a aval del ICO. Es decir, que no tienen esa consideración de esa fianza de segundo grado, es decir, que la de los contra quien tiene usted que ir es, en primer lugar, contra los avalistas solidarios. Y otra alternativa judicial, pues bueno, esta se ha destapado, y os pongo una noticia del diario Expansión, es de hace poco, del mes pasado, del 8 de marzo de 2024, que titulando que la justicia abre la puerta a suspender cautelarmente el pago de préstamos ICO. Pues bien, os adelanto, esto es un caso que analiza un caso reciente de una sentencia del juzgado de primera instancia número 99 de Madrid, pero es un poco mixto, no es tanto en nombre de los avalistas como conjuntamente de los avalistas y de la empresa. En este caso, lo que el juez admite es la suspensión provisional del pago del 50% de las cuotas del préstamo, pero como medida cautelar. Es decir, aquí lo que se plantea es una demanda conjunta entre la sociedad y avalistas contra el BBVA, porque éste le reclama extrajudicialmente el pago del crédito avalado por el ICO. ¿Y qué hace la sociedad? Pues la sociedad, que está atravesando una situación económica bastante urgente de peligro, lo que hace es plantea una demanda basándose en la cláusula rebus sic stantibus. Esta cláusula que establece que las condiciones o el principio de la cláusula rebus, o sea, que quiere decir, estando así las cosas, determina que las condiciones de un contrato han de tener en cuenta las circunstancias de cuando se celebran, al tiempo de su celebración. Es decir,
que si con posterioridad a la celebración del contrato cambian estas circunstancias de manera imprevisible, por ejemplo, por la pandemia, pues yo puedo intentar modificar las condiciones o las prestaciones mías en ese contrato. En este caso, solicitando, como hace la empresa, digamos, no pagar ese préstamo o pagar el 50% de las cuotas del préstamo. Este tipo de acciones se han dado mucho en los casos de arrendamientos de locales de negocio en la época de la pandemia, en la que se cerraban, como sabemos, todos los comercios y que, claro, hasta que no se resolvía el contrato, los arrendatarios tenían que seguir pagando la renta. Se han planteado muchas acciones de este tipo y los juzgados en muchas ocasiones han admitido esa, digamos, modificación y admitiendo la reducción de por ejemplo, de los alquileres. Pues aquí pasa más de lo mismo. La acción principal, la sociedad reclama una quita y carencia del préstamo y los avalistas, además, que accionan conjuntamente con la empresa, solicitan la nulidad de la cláusula de afianzamiento. Y la novedad es que como medida cautelar, es decir, la medida que tú puedes interponer con la demanda previa a la misma, solicitan la suspensión provisional del pago del principal intereses del préstamo o la reducción del 50% de las cuotas del préstamo. Acompañan un informe pericial económico que acredita esta situación financiera y el juzgado, en su fundamentación, accede a esta medida cautelar de suspensión del pago del 50% porque se dan los requisitos de la medida cautelar, que no son otros que el periculum in mora, es decir, el peligro en la mora por el retraso en la resolución del fondo del asunto y también por la posible demanda del banco a los avalistas y a la empresa sobre la petición del pago de las cuotas. Hay que tener en cuenta que ante la situación económica de peligro, pues el banco me puede reclamar. Entonces, ante ese peligro, el banco accede a esa suspensión provisional del 50% de las cuotas y también porque se da el requisito del llamado fumus bonus iuri, es decir, la apariencia del buen derecho. El juez hace una, digamos, valoración provisional y cree que hay indicios de que la demanda pueda tener visos de prosperar. Pero el juez opta por la solución salomónica del 50%, del pago de 50% de las cuotas. ¿Por qué? Porque beneficia al banco al recibir parte del ingreso del préstamo y beneficia a la sociedad porque le da oxígeno pudiendo pagar solamente el 50% de las cuotas del préstamo. Esta medida, además, se realiza inaudita parte, es decir, sin oír a la otra parte. Normalmente en las medidas cautelares hay una vista en que se oye a la otra parte, pero en este caso se da inaudita parte porque por la elevada litigiosidad del partudi judicial para resolver. Es decir, este es un caso muy concreto. El titular del juzgado en primera instancia número 99 de Madrid dice: oiga, es que yo, por la faena que tengo, por los asuntos que tengo en cola, no puedo resolver antes y por lo tanto lo hago en inaudita parte. No es lo habitual, ya os lo digo. Y establece una fianza simbólica del 50%. Digo, de 50 euros, es decir, prácticamente nada, ¿vale? Ante esta situación, tenemos, pues, hemos establecido una serie de conclusiones y recomendaciones que yo creo que son básicas, ¿vale? En primer lugar, hay que analizar la póliza de préstamo ICO y su clausulado, las condiciones generales especiales y anexo del aval, porque puede ser, aunque sí que son muy parecidas todas, puede haber distintas cláusulas o puede haber también distintas condiciones para las partes y es fundamental analizarlo para ver si nos planteamos o no interponer una demanda. En segundo lugar, importantísimo, recabar documentación sobre la información precontractual facilitada por los representantes de la banca a sus clientes, revisar los correos electrónicos de aquella época, los WhatsApps. Claro, las llamadas no tenemos pruebas de ello, pero claro, si un empleado de la banca te está vendiendo, entre comillas, un producto y te está diciendo o está generando un mensaje de tranquilidad diciendo tranquilo,
que el banco garantiza ese 80%, está claro que tu consentimiento estaba viciado y que tú firmaste ese aval creyendo que solamente garantizabas el 20%. En tercer lugar, tenemos un hecho muy claro, el hecho notorio de la aprobación de los préstamos de ICO. Conforme al dispuesto del artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los hechos notorios no requieren de prueba y no requiere de prueba alguna un hecho tan notorio como las declaraciones del presidente del gobierno cuando se decreta el estado de alarma, estableciendo o diciendo que el gobierno garantiza estos préstamos ICO. También los extractos, los medios de comunicación público, lo que dicen el propio presidente del Instituto de Crédito Oficial, de que hay que decir a los empresarios y a los avalistas que el ICO está detrás de estos préstamos. Es decir, esto no requiere prueba alguna. En cuarto lugar, la acción principal por la que en la mayoría de casos nos recomendamos es la de error por vicio del consentimiento como alternativa principal, porque esta falta de información provocó que el consentimiento pudiera estar viciado por error en conocer las características de la fianza. No solo por lo que me explicaron, digamos, los comerciales, el director de la banca, sino por lo que me estaban diciendo los propios medios, el presidente del gobierno, los medios de comunicación y la publicidad de las entidades bancarias. Mi representación mental era clara. Si a mí me están diciendo que el ICO vale el 80%, pues lo que yo entiendo es que debo de pagar el 20%. Y no descartar otras opciones judiciales en función de las circunstancias concretas del caso. Es decir, la noticia que hemos analizado con anterioridad, que establecía la medida cautelar de suspensión de pago del préstamo, tiene unos casos muy concretos. Es una empresa que está a punto de desaparecer. Es decir, no puede solicitar una medida cautelar una empresa que vaya cumpliendo sus pagos y que no esté atravesando una situación de peligro. Esta es una medida, digamos, excepcional. Es decir, que quizá, probablemente salgan otras opciones judiciales, se puedan barajar pues, en función de estas circunstancias concretas. Y en último lugar, la división de los tribunales. Es decir, debemos dejar claro que no existe un cuerpo de precedente judicial consolidado y, por lo tanto, las posibilidades de demandar o no, pues bueno, va a tener un riesgo de costa, pero quizá menor, porque los juzgados tampoco se están mojando en este sentido mucho y no están siguiendo la regla general de estimación de la demanda e imposición de costas, sino que se basa que ante las dudas de hecho o de derecho del caso, pues acaben no imponiendo costas en este tipo de asuntos. Pues bien, esta ha sido la presentación y bueno, espero que os haya hecho reflexionar y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que os pueda aclarar o alguna reflexión que también podáis hacer, pues bueno, estaré encantado de escucharlo. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que, bueno, yo creo que lo has explicado con muchísima claridad. Aquí yo creo que también hay varios temas. Bueno, sabes que en el pasado la comercialización de determinados productos de inversión pues también tuvieron problemas, sobre todo en temas de cláusulas. Y yo creo que aquí hay un problema de transparencia también y de confianza por parte de ambas partes, porque al final muchas entidades, lo que has comentado tú, pues tenían esas necesidades y a lo mejor no se pararon a leer las cláusulas, la letra pequeña, o tampoco hubo una comunicación directa entre, pues a lo mejor la comercialización y las empresas, ¿vale? Que necesitaban estas fuentes. Pero bueno, yo creo que ha estado muy, muy claro. Te agradezco muchísimo tu intervención. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Como hemos comentado si alguien tiene alguna pregunta, Antonio estará encantada de compartirla con nosotros. La podéis escribir en el chat. Si nadie se anima, bueno, pues yo te voy a lanzar un par de preguntas, Antonio. Mira, vale. Por ejemplo, respecto a lo que has dicho, en cuanto a la acción de nulidad del aval por error de vicio del consentimiento, ¿cuál sería el plazo que tenemos para poder reclamarlo como avalista? Pues esa es una pregunta muy interesante porque nosotros en nuestro despacho hemos llevado muchos temas anteriormente por lo que has comentado ahora, Leonor, de la falta de información, sobre todo en productos financieros complejos, como podían ser los swaps.
Y claro, esta es una doctrina que ha ido evolucionando del Tribunal Supremo. Si nos vamos a la literalidad, yo entiendo que conforme lo dispuesto, el artículo 1301 del Código Civil establece que la acción de nulidad caduca a los 4 años, empezando a correr desde la consumación del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si bien en un primer momento podríamos entender en una interpretación conservadora de que el plazo empezaría a correr desde la suscripción del aval, es decir, estamos hablando que estaríamos ahora en el límite, porque en el 20 a mayo del 20, más o menos que se suscribieron, a mayo del 24, podríamos estar ahora casi en el plazo de caducidad, que no prescripción, que no puede interrumpirse. Bien es verdad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha evolucionado en relación a la suscripción de productos financieros complejos, podríamos entender que en realidad el plazo empezaría a correr en el momento en que el avalista es consciente de que no está avalando el 100%, sino el 20%. Por lo tanto, entendemos que hasta que el avalista no tiene ese conocimiento o lo haya podido tener ahora por fechas recientes, por los medios de comunicación público, por las sentencias que están saliendo, por la propia reclamación del banco, pues entendemos que podría empezar a correr desde ese día. Es decir, que el plazo podría alargarse. Pero esto es un tema que sinceramente tendrán que resolver los tribunales. Lo han dejado claro en los productos financieros complejos, pero aún no tenemos un cuerpo de resoluciones consolidado que nos pueda decir cuál es la interpretación que van a seguir. Vale, fenomenal. Nos trasladan otra pregunta. Pues, por ejemplo, en el caso de que como avalistas tengamos que hacer frente a ese pago del préstamo, Sí. ¿podríamos reclamar al ICO para que nos reembolse ese 80% del crédito que nos habían garantizado inicialmente o aparentemente? Vale, vamos a ver, esto es una pregunta de lógica. Es una pregunta de lógica que parece que sí, pero la respuesta es que no. Es decir, no, porque esa quizá es una prueba más de la posible falta de información que se daba de estos avales. En primer lugar, pero esto debemos ir a que los préstamos ICOs, como estaban articulados, de forma que el ICO participaba, lo que decíamos, pari passu, participaba de las garantías, de las mismas garantías que fuera el titular del banco. ¿Esto a qué equivaldría? A que los avalistas pagadores no disponen del vía reembolso frente al ICO, ¿pero por qué? Porque ellos mismos son los que tienen que garantizar al ICO esta deuda. Es decir, y eso, claro, eso en la letra pequeña del Acuerdo del Consejo de Ministros, creo que de 24 de marzo del 20 se decía. Es decir, si participo de las mismas garantías, si yo, avalista, garantizo también al ICO, pues posteriormente pues tampoco le podría reclamar ese reembolso. Esa es mi opinión personal, vamos. Fenomenal. Pues nada, si no hay ninguna, a ver, tenemos aquí, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que es un tema muy complejo, que como bien has dicho tú, es un tema para estudiar caso a caso, porque claro, hay muchas peculiaridades y aunque se hayan hecho unos contratos con cláusulas estándar, yo creo que cada empresa tiene sus peculiaridades. A ver, creo que tenemos aquí una última pregunta. Dice que qué pasa con los intereses, ¿vale? Especialmente si han ido variando, nos dice José. Los intereses del préstamo, ¿a qué se refiere? Porque, bueno, aquí estamos hablando... Vale, aquí estamos... Es que, vamos a ver, no debemos de confundir. Aquí no estamos hablando de reclamación del préstamo. Aquí estamos hablando de pidiendo la nulidad. Es decir, estamos hablando de acciones más bien preventivas. Es decir, antes de que nos reclamen, nosotros lo que tenemos que hacer es reclamar la nulidad de esa cláusula. Es decir, desde el punto de vista de la vista, no tiene tanta importancia el tema de los intereses como desde el punto de vista del prestamista. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es anular antes de que nos reclamen ese tipo de cláusulas. Vamos. Vale, fenomenal. Pues nada, pues Antonio, muchísimas gracias por tu intervención. Cualquier duda que tengan cualquiera de los asistentes que se han conectado, sí, estás a su disposición, tanto a través de Alenta como a través de la Fundación. Por favor, os recuerdo que nos rellenéis la encuesta de valoración, que para nosotros es importante poder mejorar cada día los factores que hacemos. Y nada, simplemente os emplazo al mes que viene para el próximo FACTE que tendremos, también a la hora de siempre.
Y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Antonio, por todo y nada, nos vemos en breve. Vale, muchas gracias a todos. Venga, un abrazo. Hasta luego.